Y quisiera terminar este capítulo, el estudio de hoy, estudio un poco fuerte, pero creo que es necesario, porque tiene que ver con la verdadera adoración y la idolatría. Y quiénes son los ídolos y cómo manejarnos con los ídolos. Y en un tiempo donde de muchas formas se están levantando ídolos, es un momento para conocer y entender qué ídolos hay en nuestras vidas, que nos están alejando de Dios, nos están alejando de lo que Dios es y qué producen los ídolos en nosotros. Isaías 42:16 dice así, quizás el centro de este capítulo, dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amén. Padre, hoy en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Señor, te pedimos, te rogamos, oh Dios, este sea un día donde tú hables a nuestro corazón, donde nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a recibir de ti, Padre, y que tu palabra sea una semilla en nuestro corazón que crezca y dé fruto a 100 por 1. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmo 115, capítulo 115, versos 3 al 11. Quiero que lo leamos porque es la introducción natural a todo lo que vamos a ver en el libro de Isaías o en el capítulo 42 de Isaías. Dice así, Salmo 115, versos 3 al 11. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Te lo repito porque esto es clave. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen a Jehová, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Amén. Cuando el Señor nos dice esto, viene y nos establece que la idolatría es algo muy fuerte y que está produciendo en la gente algo terrible. Cuando aquí empieza a describir lo que es un ídolo, dice que tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene orejas, tiene manos, pero no puede hacer nada con ellos. Pero el verso 8 del Salmo 115 es impresionante, porque dice, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían. Hermano, uno de los grandes problemas que está aconteciendo es que los ídolos hacen al que le adora lo mismo que es el ídolo. Quiero explicártelo de esta manera. Si el ídolo es de oro, es una piedra, un pedazo de mineral que sin sentido, sin sentimiento, la persona que lo adora se vuelve una persona insensible. Se vuelve una piedra. Si el ídolo es un pedazo de palo, la gente que lo adora se convierte en un pedazo de palo. Ahora, el problema es que fácilmente conocemos lo que es un ídolo desde la perspectiva de un muñeco o un mono que alguien fabrica. Vamos a estudiar un poco más qué es un ídolo. Porque
si seguimos leyendo y entendemos lo que dice el pasaje de Isaías, hay una declaración muy fuerte en contra de la idolatría y es necesario que nosotros conozcamos qué es un ídolo para que podamos entonces descubrirlos en nuestras vidas y echarlos fuera. ¿Sabía que estamos en un tiempo donde se nos están creando ídolos? De hecho, hay un programa que se llama El Ídolo Americano. ¿Sí o no? Y hay un programa en Inglaterra que se llama El Ídolo Inglés. Y hay otro programa que se llama allá El Otro Ídolo y El Otro Ídolo. O sea, que como que esta palabra está creando una situación en nosotros porque la Biblia establece que la idolatría es una situación donde nos aleja completamente de Dios. La definición de ídolo es algo que es más pertinente o más importante para nosotros que para mismo Dios. ¿Me entendió bien eso? Te voy a explicar esto. Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Nosotros no somos una necesidad para Dios, pero Dios sí es una necesidad para nosotros. Fíjate que el humanismo, que es quizás lo que contrapone más fuertemente a Dios, cree en Dios. Porque necesita de Dios. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que está colocado a Dios en una forma tal que ya no somos dependientes de Dios y no que estamos esperando de Dios, sino que seguimos caminando de acuerdo a nuestros propios intereses y de acuerdo a lo que la generación perversa trae para nuestras vidas. Por eso es necesario entender esta definición de ídolo. Esta definición que es importante para nosotros dice: todo lo que absorbe el corazón y la imaginación más que a Dios, todo lo que buscas para darle lo que solo le puedes dar a Dios, por lo tanto, todo esto es un ídolo. Todo aquello que tú empiezas a buscar, todo aquello que le das tu atención. Un Dios falso es algo tan fundamental y esencial para una vida que en caso de perderla, la gente se siente que ya no puede vivir más. Fíjense, cuando Elvis Presley se quitó la vida, un montón de personas se quitó la vida. O sea que podemos hacer de una persona un ídolo. ¿Será bueno hacer de nuestros hijos un ídolo? ¿Será bueno hacer de nuestro cónyuge un ídolo? ¿Será bueno hacer de nuestro vehículo un ídolo? Entonces empezamos a entender que hay gente que está colocando muchas cosas como ídolos y los cuales están quitando el lugar de Dios en sus vidas. Por eso es necesario entender, hermanos, los ídolos son un problema en cada uno de nosotros. Y el enemigo lo sabe muy bien y empieza a hacer cosas para que nosotros, cuando encontramos un ídolo, fácilmente o muy pronto tratemos de poner otro. Él trata de que nosotros pongamos otro ídolo. ¿Sabe que hay gente que idolatra lo que ellos son? Dios quiere que entiendas que la idolatría en tu vida, sea cual sea, tiene que caer. Es tan fuerte esto que en el libro de Corintios, el apóstol en el capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 14, él dice: huid de la idolatría. Es tan fuerte esto que el apóstol dice: mira, cuando veas que algo parece idolatría, huye, corre, sal violentamente de esto. Y te voy a explicar algo para que lo veamos en macro. En la historia, América Latina fue conquistada por dos países, España y Portugal. El catolicismo en la mayoría de los países no usa ídolos. Si usted va a una iglesia católica en ciertos países, no va a encontrar tantas vírgenes, tantas cosas. Son los países como Italia, España, Portugal y Francia son los que usan muchos ídolos.
Y mire esto. Y América Latina se llenó de un cristianismo idólatra, que se sincretizó con dos cosas, con todas las religiones paganas de los africanos que vinieron, más todas las religiones aborígenes o de los aborígenes que había aquí. Entonces sincretizaron el catolicismo con todas sus imágenes y convirtieron todo aquello que hacían los negros africanos y todo lo que hacían los indios, y sacaron en Latinoamérica un catolicismo que es un híbrido. Por eso que Latinoamérica necesita ser evangelizada, porque más que catolicismo es más brujería, más cercano a brujería que a otra cosa. Disculpen si alguno se siente ofendido, pero es la realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted empieza a analizar los países, Brasil es el país más católico del mundo. Brasil tiene más riqueza que cualquier otro país grande y desarrollado del mundo. En Brasil hay metales que son únicos en el mundo y que son necesarios para la alta tecnología. O sea que Brasil debería ser el país más rico del mundo y uno de los países más pobres del mundo. ¿Sabe qué otro país? México. México en agricultura es quizás el número 1 en el mundo. El país que produce más tomate de todo el mundo. El país que exporta maíz, exporta todo un montón de cosas. Pero ¿qué país para ser pobre? ¿Qué país para no tener influencia en el mundo? Hermanos, no lo estoy diciendo para criticar, estoy dándote a ti las consecuencias de la idolatría. Te puedo seguir mencionando países, te puedo mencionar Centroamérica. ¿Sabe que Centroamérica es quizás la fuente de piedras semipreciosas más grande del mundo? Y están Honduras, Nicaragua, quizás como uno de los países también entre los número 1 en pobreza en el mundo. Hermanos, ¿qué ha hecho la idolatría en Latinoamérica? Quizás el continente más rico en recursos naturales de toda la tierra. ¿Qué ha hecho? Sumirlo en la pobreza. ¿Por qué? Porque los ídolos son pobres. Son algo que no tiene vida, no tiene capacidad de pensar. Lo que quiero hacer en estos momentos es darnos un sacudón y decir, ¿qué ídolo hay en mi vida que me ha mantenido en la situación en la que estoy? ¿Qué ídolo estoy adorando y estoy colocando en mi vida que no me está permitiendo avanzar a todo el potencial que Dios tiene para mí y para mi familia? Por eso la idolatría es algo que Dios quiere erradicar de la gente, del creyente. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que un ídolo puede ser una cosa o una persona, o un grupo, o un club. Conocí una persona en estos días que su adoración era su club de motocicleta. Todo su vida rige y se mueve alrededor de su club de motocicleta. Ese es su ídolo. Hermanos, cuidado con el ídolo que hay en tu vida y que lo estás cuidando y lo estás amansando, porque eso te va a impedir avanzar a lo verdadero de tu vida, a lo que Dios tiene para tu vida. Es tan tremendo esto, porque el ídolo, cuando tú tienes un ídolo, estás colocando cosas en una situación bien compleja. Si vamos al libro de Levíticos, capítulo 26, vamos a entender que los ídolos que son levantados tienen un problema. Van a ser destruidos. ¿Me escuchó bien? Los ídolos que se levantan, cuando tú levantas un ídolo en tu vida, déjame ponerlo en un ejemplo claro. Yo vengo y levanto a Corey como mi ídolo. ¿Sabes qué estoy haciendo yo? Estoy colocando a Corey en una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas y levantas un ídolo, ese ídolo, Dios lo va a destruir. ¿Se acuerdan de ese personaje bíblico llamado Gedeón? Cuando él levantó el altar de Dios, ¿qué le pasó al ídolo que estaba al lado? Se destruyó. Mira lo que dice Levíticos.
Destruiré vuestros lugares altos. ¿Quién los va a destruir? Dios. Y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma, dice el Señor, les abominará. Hermanos, cuidado con la idolatría. Porque a veces estamos creyendo que por colocar un ídolo, por hacer un ídolo, o porque creemos que es lo mejor, estamos colocando esa persona muy querida en una situación de peligro, de daño para él. Ezequiel capítulo 6, verso 4 dice: vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Hablar de idolatría no es un tema muy popular. Es tan tremendo que hoy los escucho bien silenciosos. Me gustaría más amén y más cosas de estas, pero entiendo que el tema no es sencillo. Porque hay que derribar el ídolo que tenemos. Hermano, y este mensaje es de doble filo. Muy de doble filo, porque, hermanos, somos todos, incluyéndome, propensos a levantar ídolos. ¿Sabe por qué mucha gente es muy pobre? Porque su ídolo es el dinero. Y el dinero no es la herramienta que Dios quiere darte para prosperar, sino el ídolo que estoy adorando todo el tiempo. Vivo y dependo del dinero. Quiero darte una buena noticia. Tú vives y dependes de Dios. El Señor es el que realmente está con nosotros. El Señor es el que nos levanta y nos sustenta. Como lo leíamos en el Salmo 115, verso 8, nos convertimos en lo que adoramos. Nos volvemos semejantes a ellos, dice la palabra, son los que lo hacen y los que confían en ellos. Es muy típico en los hogares latinoamericanos que hay un altar en la casa. ¿Cuántos conocen esto? ¿No la estoy diciendo una mentira? Y aún pueden tener generaciones estando aquí en este país, pero tienen un altarcito. Yo recuerdo que una muchacha me decía, es que la virgencita no me la puede quitar nadie. Otra persona me decía, es que a mí el doctor José Gregorio Hernández, ese es uno de esos que adoran en Venezuela, me ha hecho todos los milagros. Así como en México tienen ¿cómo se llama? San Diego, y el otro tiene al otro, y el otro tiene al otro. En el nombre de Jesús, todos esos son ídolos. Se tienen que caer. Pero si el dinero es tu ídolo, también se te va a caer. El dinero tiene un lugar fundamental en la vida, es importante, pero no es un ídolo. ¿Me está entendiendo? ¿Sabes que el grave problema de la mayoría de los pobres es que no sabe cómo manejar el dinero? La mayoría de la gente que no ha podido alcanzar no es porque no ha tenido oportunidades, sino porque el dinero cuando le llega no lo sabe utilizar como la herramienta apropiada para generar más riqueza. El tema de la idolatría se mete con toda la vida de uno, porque creamos ídolos en cualquier área. Por ejemplo, hay gente que estudia y se vuelven estudiantes profesionales y pasan años y años y años y nunca se desarrollan, porque lo único que hacen es estudiar. Convirtieron a la escuela en un ídolo. Tengo casos personales, pero no los voy a mencionar. Si son piedras, nos convertimos en piedras. Si son palos, nos convertimos en palos. Pero mira esto, vamos a verlo ahora positivo. Pero si ponemos y adoramos a Dios, ¿en qué nos convertimos?
Lo estás viendo en lo positivo. Si nosotros ahora decidimos, yo no busco más imágenes de estas cosas, sino que yo ahora solo me centro en Dios, ¿en qué me convierto? Empiezo a recibir todo lo que el Señor es para mi vida. Aunque esto no lo debo decir porque es para la televisión, ya me empezaron a poner el tiempo, pero tengo tiempo que no predico, así que si me paso un poquito, me perdonan. Dice el verso 3 del Salmo 115, y este verso a mí me gusta muchísimo. Nuestro Dios está en los cielos, y normalmente yo lo digo en un poquito feo, e hizo como Él quiso, dice la versión nuestra, la versión Reina Valera. Pero en una versión más vernácula o más coloquial diría, e hizo como le dio la gana. Nuestro Dios está en los cielos y tiene la capacidad de dar órdenes, de hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Tan tremendo este verso que cada vez que alguien me pregunta a mí, mira que por qué están cayendo en unos sitios plumas y oro y piedras preciosas, dice porque el Señor hace como Él quiere. Ese es problema de Él, ese no es problema mío. Pero ¿por qué razón lo hace? Porque Dios sabe por qué lo hace. Él quiere hacerlo. Hermano, el Señor es tan Señor que puede operar y obrar como Él quiere. Es tan tremendo este verso que me dice que mi Dios tiene capacidad de tomar decisiones. Es tan tremendo este verso que me dice que mi Dios es todopoderoso y hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y no me pide permiso. Y tampoco perdón. ¿Sabe que esto es importante? Porque si mi Dios depende de mí para hacer las cosas, ¿qué Dios es ese? ¿Me está entendiendo? Que Dios tiene autoridad, tiene poder, tiene capacidad de gobierno, tiene capacidad de tomar decisiones. Es ahí cuando hace la comparación con los ídolos. Los ídolos están en la televisión. Muchos tienen ídolos en la televisión y por eso se casan mal. Porque lo que toman como ídolo es lo que muestra la televisión. Que el muchacho bueno de la película siempre es el más bonito, el que tiene dinero, el que nunca trabaja, el que nunca hace nada, pero ese es el que quieren. Entonces siempre andan buscando uno así y terminan con un matrimonio destrozado. ¿Sí o no? Hermanos, no le creas a los ídolos del mundo. No tomes lo que la perversa generación, lo cual la Biblia llama la perversa generación, de la cual Dios quiere salvarnos, como el ejemplo a seguir para la vida del creyente. Es el momento de decir, yo tengo un ejemplo que se llama Jesucristo. Con este ejemplo yo camino, con este ejemplo yo tomo decisiones. ¿Sabe que Jesucristo era tan tremendo que se le pierde a los papás cuando tiene 12 años? Y esa es una de esas historias que a mí me da risa. Me da risa porque tú te imaginas a José cuando se le dice, mira, ¿y dónde está José? ¿Y dónde está Jesús? Y dice, Dios mío, y cuando el papá me pregunte dónde lo puse. Porque imagínate que no le iba a dar cuenta a Dios mismo de que se le había perdido el muchacho que Dios le dijo que cuidara. Siempre me da risa esa parte. Pero mira esto tremendo de Jesús. Jesús se va, se les desaparece, pasan 3 días, y no fueron 3 horas, fueron 3 días. Llega Jesús y María, y yo me imagino que José bien asustado, cuando le dice, muchacho, ¿qué has hecho? No sabes el problema que me estás metiendo con Dios. Yo quiero que se pongan en el lugar de ellos, porque ellos tenían que darle respuesta a Dios del muchachito. Igual que nosotros. Y mira esto. Jesús le dice, en los negocios de mi papá me es necesario estar. Quiero darte aquí una clave. La clave aquí es la adoración. La clave aquí no es cantar, sino adorar. Aquí hay gente que tiene su negocio propio. Levante la mano rapidito y la baja. Ok, los que tienen su negocio propio, gloria a Dios por ustedes. Lo que quiero es que
ese trabajo es para la gloria de Dios. Lo que tú haces en ese trabajo te va a dar como bendición, que Dios te va a dar finanzas. Pero lo que realmente tú estás haciendo es un trabajo donde tú glorificas a Dios y tú ministras a través de ese trabajo. Tú eres un ministro de Dios en tu trabajo. ¿Lo pueden creer los que levantaron la mano? Amén. Hay algunas hermanas aquí que alguna vez limpiaron casa. Sabes que ahí tú eres, no tiene que levantar la mano, pero si quiero que usted me escuche bien. Cuando usted está haciendo ese trabajo, usted va mostrando la gloria de Dios allí. Porque usted no tiene un ídolo, sino que su Dios está allí con usted. Y cuando usted empieza a hacer el trabajo, usted está depositando de lo que hay en usted allí. Y la gloria de Dios se está manifestando. Váyase al trabajo que usted tenga. No sé cuál es el trabajo que usted tenga. Siempre me meto con Ismael, pero no puedo estar diciendo muchos nombres. Cuando está arreglando el vehículo, allí está plasmando la gloria de Dios. Cuando estás cocinando, allí estás plasmando la gloria de Dios. Empieza a cambiar la filosofía y dice, yo cambio mi vida para convertirme en adoración. Adoración no es venir a la iglesia a cantar. Adoración es hacer todo para la gloria de Dios. Adoración es transformar mi vida de ser una vida que hace cosas a una vida que es para la gloria de Dios. Dejar de ser alguien que canta cantos bonitos de Dios y hacer una vida que es una canción para Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a contrarrestar la idolatría en mi vida? Que yo me convierta en adoración. ¿Me escuchó bien? No que yo sea un cantante. El grave problema que nos hicieron, que pensaron que adoración era canto. Hermanos, adoración no es canto, adoración es una naturaleza. Es convertirte en algo. Cuando tú te conviertes en adoración, entonces todo lo que tú haces glorifica a Dios. El día que te estás bañando, estás en el baño, allí solito, eso que estás haciendo es para la gloria de Dios. Amén. Cuando estás frente a la computadora, ya como tú eres adoración y eres alabanza a Dios, ya lo que tú vas a ver en la computadora tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Entonces ya tú cambias tu filosofía de empezar a colocar ídolos, sino que ahora tu vida le dice a los ídolos, tú eres un ídolo, así que te vas. Porque tú eres adoración, esto empieza a cambiar. Es tan tremendo que mire lo que como lo dice el profeta. Isaías 42, versos 12 al 15. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Y Jehová saldrá como gigante. Den gloria al Señor. Cambia tu sentido de idolatría a las cosas y conviértete en una adoración a Dios. Y el Señor va a venir como poderoso gigante. Me gusta mucho porque dice que sale como gigante. Como hombre de guerra despertará celo. Y no sé por qué esto me acuerda cuando yo era chiquito que habían gallinas con pollitos. Yo siempre me gustaba pelear con la gallina y le quitaba el pollito. Y salía esa gallina brava a picotearme por el pollito. Celosa porque uno le estaba agarrando su... Así yo me imagino que Dios se pone. Alguien trata de tocar a su hijo y ¿qué hace él? Celoso viene y le dice, cuidado. ¿Está viendo? Pero ¿qué empieza? Quita la idolatría. Quita la idolatría del corazón. Sigue diciendo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Dios quiere hacer esto para nosotros. A los enemigos les dice, y quiero explicarte algo tremendo, la Biblia cuando usa la palabra monte, collado, está hablando de lugares de autoridad.
normalmente, a menos que esté específicamente hablando de un monte, regularmente se está refiriendo a lugares de autoridad. Y cuando nosotros vemos aquí que dice esto, que convertirá en soledad montes y collados. Está diciendo que cuando la gente que ha querido venir en contra de la iglesia de Jesucristo va a desaparecer. El mundo musulmán, que está ahorita moviéndose muy fuertemente y tratando de tomar países como, bueno, prácticamente toda Europa en general, está creciendo mucho en Estados Unidos, y aunque el resto del mundo no está creciendo, en estos dos lugares sí está creciendo. Mira cómo lo hace. De las regiones pobres de Pakistán, Bangladesh y algunos de estos otros países que fueron parte de lo que se conoció como la Gran Bretaña o el Reino Unido, que tienen facilidad de mudarse a Inglaterra y ser ciudadano británico, después se muda a Europa por los tratados europeos, empiezan a tomar todas las zonas muy pobres de las ciudades. Por ejemplo, París, una ciudad muy conocida, todos conocemos París, todos conocemos la Torre Eiffel. París está rodeada de barrios muy pobres musulmanes. La población joven de París es mayoritariamente pakistaní y de Bangladesh y de bastantes países africanos. ¿Qué pasa allí? Ahora en esas barriadas los musulmanes dicen esto: nosotros no queremos que se venda comida que no sea halal, porque el musulmán solo come comida halal. ¿Qué es la comida halal? Es una comida que se come específicamente cuando se mata un animal, hay que degollarlo, hay que sangrarlo, hay que bendecirlo, hay que hacer un montón de cosas como esta. Cuando se cultiva, hay que hacer una dedicación específica de ese cultivo a sus dioses y todo este tipo de cosas. Es una ritología alrededor de todas estas cosas. Pero ahora en París hay sitios donde tú no puedes comer pan francés. Hay sitios en París donde tú no puedes pedir una sopa de cebolla, porque eso no es halal. Eso no se prepara en la forma que se prepara, porque ellos no han cambiado, ellos no han llegado a amoldarse a la cultura de Francia, sino que han venido a traer una cultura a ese lugar. Hermanos, pero la iglesia de Jesucristo ha decidido traer toda la cultura del mundo, toda la cochinera del mundo y meterla dentro de la iglesia. Cuando es nosotros los que Dios ha llamado la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso necesitamos cortar en el nombre de Jesús con los ídolos. Quitemos la idolatría y el Señor va a salir como el poderoso gigante. Esto tiene que ver con una respuesta del Señor sobre los enemigos en una forma contundente, en una forma tal que el enemigo va a quedar destrozado y derrotado. Eso en el verso 16 de Isaías 42 dice de la siguiente manera: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Cuando tú decides, ya yo no voy a seguir con todos estos ídolos. Uno de los problemas de la idolatría es que la idolatría rige todo lo que hacemos. Alguien que idolatra a los hijos, todo lo mueve en el hogar, no por lo que le conviene ni aún a los hijos, sino porque los hijos quieren. Por los caprichos de los hijos. ¿Conocen algunas familias así? Qué malo cuando los hijos son los que mandan, porque no hay beneficio para la familia. Cuando viene y la gente decide, me doy cuenta que este era mi ídolo, o cuando el Señor derriba el ídolo. Déjenme comentarles caso personal. Cuando yo me gradué en la universidad, compré mi primer vehículo. Yo hice de mi primer vehículo prácticamente mi novia. ¿Eh?
tenía partida de nacimiento, tenía todo. Hermanos, ¿sabían que yo pulía el carro 2 veces a la semana? 2 veces a la semana estaba yo puliendo el carro. Lo limpiaba todos los días por dentro y por fuera. Hermanos, el motor de ese carro estaba más limpio que la sala de mi casa. Sí, lo estoy hablando en serio. Usted entraba al carro y eso olía mejor. Bueno, pues. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Llegó el día en que el Señor tuvo que quitar el ídolo. Cuando tú te quedas sin ídolo, ¿sabes qué pasa? Al frente quedas oscuro. Ya tú no sabes qué hacer. Tú no sabes cómo caminar. Tú no sabes cómo moverte. Tú estás ciego. Hermano, un problema cuando la gente tumba un ídolo, cuando reconoces que viene ceguera. Pero el Señor, mira lo que dice aquí. Guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Por eso, hermanos, no tengas temor de derribar al ídolo. Derríbalo ahora antes que Dios lo derribe. Y aunque te quedes ciego, confía en el Señor, porque Él te va a dirigir. Te guiaré por caminos que no saben. Te voy a permitir y enseñar a tomar decisiones en el momento que no sabes cómo tomar decisiones. Te voy a dar la claridad para esto. Les haré caminar por sendas que no habían conocido. Entonces, algunos no han entrado en ciertos caminos porque tienen miedo. Porque dicen, ese camino es muy difícil o yo nunca he estado por allí. Estaba me llamó mucho la atención el domingo pasado, fui a comer al restaurante del hotel. En general en Brasil todo el tiempo ponen es buffet. Entonces todas las comidas allí. Y había un buen grupo de gente de aquí de Texas comiendo allí. Mayoría muchachos. Y me llamó mucho la atención porque hay una cosa que es muy sabrosa que hacen los brasileños, que ellos llaman, en español se diría pan de queso, que es como muy parecido al pan colombiano, pero yo creo que el brasileño es un poquito más sabroso. Me metí en problemas, ya el hermano Alberto no me va a hacer más, pero bueno. Y miren esto. El muchacho que estaba allí ve la cosa, lo agarra con la cosa, lo ve así y dice, no tengo ni idea qué es esto, así que ni lo pruebo. Y yo le digo, después que lo pruebe no va a dejar ni uno. Pero como tenía miedo a lo desconocido. Ahora, cuando nosotros caminamos con el Señor, lo desconocido se convierte en una bendición para nosotros. Porque vamos con el Señor. Me guiarás por senda de justicia. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y es tan tremendo que dice ahí, preparas una mesa, un banquete para que yo coma en presencia de mis enemigos. Wow. Pero todo comienza con ¿qué? Diciéndole a los ídolos, bye bye. Decide romper con la idolatría en tu vida. Este es un momento de decisión. Es un momento donde necesitas establecer que Dios va a dirigir tus pasos en estas situaciones complejas y difíciles por las cuales puedas estar. Créele al Señor. Fíjate que el Señor dice allí que no te va a desamparar. Dice que no los voy a desamparar. ¿Pero por qué dice esto? Porque tiene que ver con lo que dice Mateo 28:20. Dice que el Señor nos ha dado una comisión, nos ha dado un trabajo, nos ha dado una orden a seguir. Pero el Señor dice, yo voy a estar contigo siempre, no te voy a desamparar. Quiero invitarte a que deposites la confianza en el Señor en las situaciones difíciles de este tiempo. Cada uno de nosotros en sus trabajos tiene situaciones complejas. Hay momentos en que
no sabemos qué es lo que está pasando. No entendemos la situación que está pasando. Pero es el momento de decirle, Señor, yo confío en ti. Tú vas a mostrar tu gloria en esto. Al más experto llega el momento que le aparece la cosa difícil. Pero el Señor está por encima de la situación más difícil. Se los digo conociendo que eso me ha pasado a mí. Me mandan como el experto número 1 de algo a hacer un trabajo y cuando llego no tengo ni idea de lo que está pasando. Lo único que me queda es, Señor, confío en ti. Señor, te creo. Señor, yo sé que tú vas a mostrar tu gloria. Te vuelvo a dar otro testimonio. Un fin de semana estaba haciendo un trabajo allí en Brasil y hermanos no salía por ninguna parte. Ya llegó la hora, tenía muchas horas trabajando, me fui a acostar. Tendría como una hora durmiendo cuando me despierto y siento de Dios que dice el problema, la solución es esta. En la mañana vine y lo revisé y era exactamente lo que el Señor me había dicho. O sea, no te estoy hablando a ti de algo que a mí no me ha sucedido. Hay que depender de Dios en todas las circunstancias, en todos los momentos. Por eso no podemos hacer de nuestro trabajo un ídolo. Porque a lo mejor no lo hacemos. Isaías 42, 17. Dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, ustedes son nuestros dioses. Fíjese lo que han hecho todas estas religiones que tienen influencia o africana o de los chamanes aborígenes con sus animismos. Tomaron las imágenes de María, las pseudoimágenes de Jesús, e inclusive, si usted analiza muy bien lo que sucede con ciertas partes del catolicismo, tomaron imágenes de los dioses bárbaros que habían en el tiempo y los asignaron a personajes bíblicos. ¿Por qué? Porque querían crear un ídolo que la gente viera. ¿Sabe que lo que normalmente me dicen cuando yo les pregunto, pero si la Biblia enfáticamente dice que no adores ídolos, ¿por qué la Iglesia Católica tiene ídolos? Cuando le pregunto a alguna de las personas que conozca de ellos, y él me dice que necesitamos algo que nosotros podamos referenciar como Dios. Dios dice, no hay nada que se parezca a mí. No hay nada semejante a mí. La Iglesia Católica ha hecho eso. Los brujos han hecho lo otro. Los paleros han hecho lo otro. Los babalaos esto. Los santeros lo otro. Ahora los evangélicos han hecho ídolos. No tenemos ídolos, pero sí los hemos hecho. Es que mi iglesia, como mi iglesia no hay ninguna. Y hacemos de la iglesia, de la congregación, un ídolo. Nosotros decimos, es que como mis hijos no hay ninguno. Mis hijos son perfectos. Son los más inteligentes. Estamos colocando a muchos de nosotros en situaciones difíciles. Es tan tremendo que aún hemos colocado pastores y líderes en el vilo de caer, porque los hemos idolatrado. La idolatría al pastor, la idolatría al cantante, la idolatría al salmista, al salmero, como usted lo quiera poner. Pero es el momento de decir, Señor, ya yo no hago esto. El único que merece adoración en mi vida eres tú.
El único que merece toda mi adoración eres tú. Por eso yo voy a convertirme en adoración para ti. En el mismo libro de Isaías, versos 23 al 25, empieza a hacer unas cuantas preguntas y dice así: ¿quién de ustedes oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová con quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó el ardor de su ira y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes. Pero aún así no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Hablar de Israel, hablar de los judíos es un tema también muy largo, pero quiero mostrarte. Estamos en un momento de la historia clave, donde se está tratando de hacer un pacto de paz entre los palestinos y los israelíes, donde se le está pidiendo a Israel que retorne todos los terrenos que ganó en una guerra en el año 67. Muchos de los que están aquí conocieron de esa guerra. Yo estaba muy niño, así que lo escucharon más o menos fue al mismo tiempo que yo. Pero ¿sabes qué? Eso es histórico. Si esto pasa, si esto llegara a pasar, yo no creo que vaya a pasar, pero si esto llegara a pasar, está diciendo que de nuevo Israel ha quitado sus ojos de Dios y los ha colocado en su inteligencia, en su dinero, en su capacidad de manejar las cosas, en su armamento, en su poder nuclear. El Señor se ha hecho eso con Israel y los ha desamparado, los ha colocado. ¿Cómo no lo hará con nosotros? Yo lo digo de esta manera. Dios decretó esto sobre Israel y yo podríamos decir, la nación que no adora a Dios será removida. En la década de los 70, la oración fue quitada de las escuelas norteamericanas. Y es desde esa época que Estados Unidos entró en una decadencia brutal. Por eso, el Estado que no adora a Dios será removido. La comunidad que no adora a Dios será removida. La familia que no adora a Dios será removida. Y el individuo que no adora a Dios será removido. Quiero leer unos versos más de este pasaje. El verso 18 dice, sordos, oigan, y ustedes ciegos, miren para ver. Hermano, esta es una orden. Es que no entiendo, es que no escucho, no les tengo claridad. Decide en el nombre de Jesús, voy a escuchar la voz de Dios. Decide, una decisión, no es una cuestión de que depende del que te está enseñando, es una decisión personal. Voy a entender, voy a escuchar lo que Dios me está diciendo. Lo siguiente que dice es, mira, ¿sabes qué? Dios está trayendo revelación. Esto habla de revelación, de que las tinieblas están siendo disipadas. Por lo tanto, es el momento de decir, Señor, yo decido ver tu voluntad y caminar en ella. Verso 21 al 22 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado
todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos por despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. Hoy yo quiero cambiar esto. Hoy yo quiero decir restituid. Yo quiero que tú conmigo digas restituid. Lo que el enemigo hasta el día de hoy nos había logrado quitar, hoy es el día de restitución. Hoy es el día que el Señor está diciendo, quiero escuchar a alguien que diga restituid, restituid. Es el momento donde voy a cambiar el objeto de adoración en mi vida y hacer del Dios de los cielos, de Jehová, de Yahvé, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Solo a Él voy a ver, y todo ídolo en mi vida se cae desde el día de hoy. Por eso el apóstol lo dice en Colosenses, no tiene que ir, pero Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto es idolatría. Por eso hoy te quiero invitar a un momento especial con el Señor, donde tú le digas, Señor, quiero que reveles cuáles son los ídolos en mi corazón. Hermano, yo puedo orar por cada uno de ustedes y a lo mejor el Señor me va a revelar de algunos de ustedes qué es el ídolo. Pero el Señor sí te lo puede revelar a ti. Yo voy a orar y voy a pedir que pasen los que quieran pasar. Pero quiero hacer una oración por todos ustedes. Porque yo creo que es necesario que tú salgas de hoy con la decisión de cortar con los ídolos en tu vida. Y por eso te voy a pedir que te pongas en pie. Cuando te pido que te pongas en pie es para que recibas de parte de Dios esta instrucción de cortar con la idolatría, sea cual sea. Padre, en el nombre de Jesús, estoy haciendo una administración sobre esta congregación. Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí. Señor, que podamos tomar hoy la decisión de cortar con los ídolos en nuestro corazón. Señor, que toda esta herencia cultural, idolátrica, que nos ha, Señor, perseguido por tantos años, hoy la cortamos en el nombre de Jesús. Y toda aquella artimaña diabólica que nos ha querido colocar ídolos, hoy la cortamos en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, decidimos adorarte solo a ti, caminar solo de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a lo que tu Espíritu está diciendo. Y, Señor, decidir que nuestro corazón en este día sea pega al tuyo, para nosotros solo verte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.